Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Primerito, antes de empezar el video, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de ver este video y de verlo primero y antes que cualquier otro video en YouTube. Muchas gracias de corazón por preferir mirar primero los videos del canal Excel hecho fácil. Gracias a las personas que contribuyen activamente al proyecto mediante la suscripción a miembros del canal, donde tenemos videos exclusivos, plantillas exclusivas para los miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes. En este video vamos a tejer una fórmula que nos permita poder calcular de manera dinámica, como me lo preguntaron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, una lista que opere de manera dinámica conformando hora-asunto, es decir, dos columnas para colocar, por ejemplo, un asunto a una determinada hora con el fin de generar un formato, pero que de manera dinámica podamos calcularlo directamente mediante el uso de una fórmula. Suponga, por ejemplo, que yo quiero calcular en este caso 5 horas o 6 horas para la mañana. Es decir, arrancando desde las 7 de la mañana, luego 8, luego 9, luego 10. Aquí tenemos 4 horas y quiero ir a las 11 y a las 12. Simplemente cambio el valor aquí dentro de las horas de la mañana a 5, o en este caso lo cambio a 6, y fíjate que se están creando de manera dinámica, desde las 7 de la mañana, luego a las 8, luego a las 9, luego a las 10, luego a las 11 y luego a las 12. Tenemos asuntos correspondientes aquí en esta columna y en cada una de las columnas para ir colocando lo que nosotros necesitemos o lo que se necesite colocar dentro del formato. Imagine por ahora que nosotros también queremos crear dentro de la tarde, por ejemplo, 5 horas, que arranquemos desde las 2 de la tarde y vayamos hasta las 6 de la tarde, es decir, 2, 3, 4, 5 y 6. A todas luces son 5 horas en las horas de la tarde, pongo el valor de 5. Y fíjate que vamos creciendo de una hora en una hora, como lo estipulamos acá, porque el incremento va a ser de una hora. Suponga, por ejemplo, que yo quiero colocar que no son 7 días, sino son 6. Entonces vengo aquí, le coloco un sexto día y tengo hora y asunto para un primer día, hora y asunto para un segundo día, hora y asunto para un tercer día, hora y asunto para un cuarto día, hora y asunto para un quinto y un sexto día. Si es una semana o de lunes a viernes, simplemente 5. Si es una semana de lunes a domingo, entonces tenemos 7. Y en este caso, ¿qué pasa si queremos crear 8, por ejemplo? Mira, se van creando de manera dinámica, Voy a colocar aquí el valor de 5 o bien el valor de 7. ¿Qué pasa si yo quiero que en la cabecera no diga asunto, sino diga por favor tema? Entonces vengo y lo cambio y fíjate cómo se va repitiendo todo esto mediante el uso de una sola fórmula. Quédate conmigo, esta pregunta está bastante interesante: cómo crear formatos rápidos con fórmulas dentro de Excel que nos permitan a nosotros agilizar nuestro trabajo simplemente mediante el uso de una sola fórmula, ¿vale? Voy a guardar aquí el archivo. Muchas gracias por preferir mirar primero mis videos y, como digo siempre, bienvenidos, parceros y parceras, al siguiente video tutorial. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y como lo vimos al principio de este video, vamos a arrancar con la plantilla y la fórmula para dar respuesta a esta persona que nos hizo la pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre el uso de la función LED. ¿Cómo crear una lista? Una lista de horarios y asuntos. Fíjate, muy sencillo. Voy a arrancar con la hoja completamente en blanco y voy a escribir aquí, mira, horas de la mañana. Vamos a poner así, mira, horas de la mañana. Voy a dar un enter, le voy a dar aquí una negrita y le voy a colocar un colorcito azul de color blanco y le voy a dar un doble clic a esto para colocar aquí en horas de la mañana 6 horas, y a esto le voy a colocar en este caso un colorcito de azul. Listo, y voy a copiar este mismo formato aquí con la brochita y lo voy a pegar como por acá. ¿Cuántas horas son de la tarde? Pues las que me coloqué aquí en esta celda, horas de la tarde. Vamos a ponerlo así y voy a colocar 5 horas, solamente 5 horas. ¿Y de cuánto es el incremento? Ojo, porque el incremento acá viene dado con un formato, pero en este caso
lo vamos a dividir a través de un número. Es decir, fíjate, yo voy a colocar que el incremento sea de 1 hora, por tanto tengo que tomar el valor de 1 que representa 1 hora, y dividirlo en la cantidad de horas que tenga un día. Dentro de Excel, el número que representa 1 hora es 0.0416666667. Listo por redondeo. ¿Qué pasa si yo cambio el formato por acá con el cuadro de diálogo formato de celdas? Fíjate. Y coloco que esto sea 1 hora, por ejemplo, de este formato. Vengo aquí a personalizar, le quito este formato y le coloco una H y luego le quito acá este formato para que me coloque nada en el texto. Es decir, le coloco 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos, 2 dígitos para los segundos. Fíjate que ahora me lo formatea. ¿Qué valor existe dentro de la celda? El 0.1466667. Existe ese valor, pero formateado representa 1 hora. Por tanto, yo tengo que tomar o tener en cuenta que cuando tome este valor siempre tengo que pasar un elemento decimal que represente 1 hora dentro del formato de tiempo de Excel. Fíjate, ¿cuántos días voy a sacar? Pues voy a sacar una semana. Voy a darle aquí un enter y luego coloco aquí un formatito y voy a colocar aquí una fuente de azulito. Y voy a colocar el valor de 7 y el tema va a ser el asunto, como ya lo viste al principio. Voy a copiar este mismo formato acá con la brochita y voy a colocar que lo que yo ponga acá va a ser el elemento de la segunda columna. Fíjate, muy sencillo. Esto no tiene ninguna dificultad. Ahora vamos a emplear a la función LED. ¿En qué consiste la función LED? En que me permite hacer cálculos intermedios a medida que yo vaya construyendo una fórmula y después me permite generar un cálculo con los nombres que contengan esos cálculos intermedios. Me explico mejor. Vamos a arrancar con la cabecera. Voy a llamar aquí a la función LED. Perdón. Llamo a la función LED, fíjate, y es una función que asigna resultados de cálculo a los nombres. Asigna resultados de cálculo a los nombres. Y es útil para almacenar cálculos intermedios, lo que te estaba diciendo, en conjunto con valores, definiendo nombres dentro de una fórmula, y estos nombres solo se aplican en el ámbito dentro de la función LED, o en el ámbito de la función LED. ¿Qué es lo que voy a crear inicialmente? Fíjate, una secuencia, un nombre que se llame secuencia, que lo voy a colocar así, mira, secuencia, y luego le voy a dar una coma y voy a establecer un cálculo. ¿Cuál va a ser el cálculo de la secuencia? Muy sencillo, el que me retorne la función secuencia arrancando con una sola fila, aprecia muy bien, es decir, una sola fila que tenga muchas cabeceras. ¿Cuáles cabeceras va a tener esto? Pues obviamente el doble de los días que yo necesite sacar, porque necesito colocar la fecha y el asunto. Por tanto, en el número de columnas voy a tomar la cantidad de días que yo necesito crear y la multiplico por 2 y seguidamente cierro la función secuencia, le doy un al enter e imprimo el nombre llamado nSecuencia. Fíjate, si yo le doy un enter me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 14. Entonces voy a tomar todo el rango de celdas. De momento voy a tomar 2 más, por ejemplo, en caso de que quiera sacar 8 días. Y vengo acá y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Yo creo que por acá, mira, ya tengo 14 columnas, en este caso marcadas. Voy a hacerlo otro poquito más pequeño. Yo creo que ahí está bien. Vamos a hacerlo un tricitico más grande. Mira, no se salió para mantener el formato y voy a seguir construyendo mi fórmula. ¿Qué necesito yo a continuación? Pues crear la cabecera, es decir, ya cómo va a quedar o cómo va a quedar constituida la cabecera con las cadenas de texto. Por ejemplo, voy a crear aquí un nombre que se llame cabecera y a este nombre le voy a colocar un cálculo. Le voy a preguntar si la secuencia que yo acabo de crear anteriormente, que tengo almacenada en este nombre llamado nSecuencia, fíjate, es impar, o cuáles de esos números son números impares. ¿Qué hace la función sí? La función sí evalúa una prueba lógica. ¿Qué prueba lógica yo voy a utilizar? Pues voy a utilizar una función que me retorne un valor lógico o un valor de tipo boolean, un falso o un verdadero, por ejemplo, como la función es impar, que devuelve, fíjate, un verdadero si el número que yo le pase es impar. ¿Quién es el impar? Pues obviamente el 1, luego el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 9. Es impar, luego el 11, luego el 13. Son valores impares. Por tanto, si yo abro la función y le paso, en este caso, el nombre que se llama nSecuencia,
que está cargando la secuencia del paso anterior y vengo y la cierro, pues obviamente voy a obtener verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Fíjate, verdadero donde tengo un número impar. Pues entonces en la parte verdadera que me está detectando el número impar, voy a colocar la fecha, fíjate, como una cadena constante, porque ahí va a ir una fecha o una hora. En este caso, como va a ir una hora, pues obviamente le pongo una hora, estaba pensando en fecha. Y luego en la parte falsa, que sería la parte falsa de la función si, a través de esa prueba lógica, le voy a colocar el asunto o el tema que yo quiero tratar en la segunda columna. Por tanto, vengo y coloco aquí asunto, fíjate. Y vengo y cierro la función si, evalúo con una lenter e imprimo la cabecera. Entonces vengo y llamo aquí a la cabecera este nombre, cierro y fíjate que me está dando hora, asunto, hora, asunto, hora, asunto, hora, asunto, hora, asunto, hora, asunto. Voy a tomar este conjunto de valores a lo último y lo voy a poner como un color de una cabecera de una tabla para que tú veas que esto se hace dinámicamente. Pero antes de hacerlo voy a seguir construyendo obviamente la fórmula, porque todavía me hace falta crear de manera dinámica cada uno de los elementos de tiempo, tanto de la mañana como de la tarde. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear una secuencia para la mañana. Fíjate, voy a tomar aquí y voy a crear un nombre que se llame, por ejemplo, secuencia mañana. Voy a colocar una M de mañana, que va a contener cuántas horas tiene la mañana. Fíjate, esto es pura lógica y encadenar funciones. Encadenar el retorno de las funciones. Por tanto, vengo y abro acá, es que le doy una coma y paso ahora al valor que le voy a cargar a este nombre llamado n secuencia m, que va a ser n secuencia mañana. ¿Qué voy a hacer? Pues obviamente llamar a la función secuencia, y fíjate que él me está pidiendo ahora sí una cantidad de filas. Aprecia muy bien que en la secuencia del paso anterior, que sería n secuencia, o de los dos pasos anteriores, yo cargaba una sola fila. Claro, necesitaba crear la cabecera. Ahora necesito crear son múltiples filas en una sola columna o bien en múltiples columnas, pero yo puedo controlar las columnas con esta secuencia de arriba, y ahora necesito controlar las filas de una sola columna que yo puedo replicar mediante otra función si en un paso posterior. ¿Qué voy a hacer aquí? Mira, aquí en el número de filas, como voy a crear la n secuencia de la mañana, necesito tomar cuántas filas yo necesito crear de horas de la mañana. En este caso son 6. Voy a darle una coma y necesito crear esto en una sola columna. Por tanto, como necesito crearlo en una sola columna, el valor siempre va a ser constante. ¿Cuál va a ser el inicio? El inicio van a ser las 7 de la mañana, como me lo preguntaron en el comentario. Por tanto, llamo a una función que se llama NSHora, que convierte horas, minutos y segundos como números en un número de serie de Excel, es decir, en una hora, en un valor decimal con formato de hora. La verdad no me interesa el formato, lo que me interesa es que me devuelva la porción decimal arrancando desde las 7 de la mañana. Por tanto, fíjate que él me pide aquí la hora. Yo le digo 7 de la mañana con 0 minutos, con 0 segundos. Si tú necesitas arrancar en otro tiempo, pues configuras NSHora, ¿listo? Cierro la función NSHora y el paso ¿quién va a ser? Es decir, el incremento. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar a la función secuencia con pasos de 1 por default. Pero que sepas, o quiero que sepas, que no necesariamente puede ser de 1. Vengo y le paso aquí el retorno del incremento que calculé dividiendo la unidad que representa un día entre 24 horas. ¿Para qué? Para calcular cuánto es la porción de valor decimal que equivale a una hora dentro de Excel. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo vengo y evalúo aquí con F9 la celda ASA y fíjate, me devuelve 0.0416666667 por redondeo? ¿Esto equivale a una hora? Pues bien, el paso siempre va a ser de eso. ¿Qué sucede? ¿Que esto cómo me puede salir? Pues me puede salir como horas. Vengo y le doy una coma, le doy una lenter e imprimo la n secuencia de la mañana. Fíjate. Y lo que estoy obteniendo, si vengo y formateo aquí con control 1 y tomo en cuenta, por ejemplo, una hora, que me diga 1:30 pm, fíjate así, en formato AM/PM, con 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos, le doy clic en aceptar. Fíjate que obtengo básicamente 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesito 6 horas, arrancando de las 7 de la mañana y necesito expresar 7,
un asunto, 8 un asunto, 9 un asunto, 10 un asunto, 11 un asunto y 12 un asunto. De momento todavía no tenemos creado nada y por tanto tenemos que seguir creando o confeccionando nuestra fórmula. Esto no es una función, es una fórmula que anida múltiples funciones. Luego de calcular la n mañana, pues obviamente voy a calcularla para cada una de las columnas, la n secuencia de la mañana, es decir, los tiempos que van a ir en cada una de las columnas. ¿Cómo replico yo? Pues muy sencillo, voy a colocar ahora, así como creé la n cabecera, voy a crear la n mañana, voy a ponerla así, mira, n manana o mañana, y le voy a dar una coma y aquí le voy a utilizar a la función sí. Fíjate, esta función sí que yo tengo acá, que está detectando cuáles son los elementos de manera impar que pueden ir en la primera columna y cuáles son los pares que tienen que ir como vacíos. Por tanto, yo vengo aquí, mira, y de manera bien olímpica me copio esta formulita porque me va a servir, que es la que calcula la cabecera en donde va a ir las fechas o donde van a ir las horas, fecha, hora o lo que sea como se llame, y la voy a pegar. ¿Qué va a hacer? Si la n secuencia que yo creé aquí es impar, pues obviamente tiene que imprimir el valor de la hora, es decir, el valor de la n secuencia de la mañana. Por tanto, vengo y la llamo. Y luego en el argumento sí falso lo que tengo que hacer es imprimir un vacío, porque no necesito que me escriba nada en la columna del asunto, necesito que me lo escriba obviamente en la columna de la hora, que en este caso sería aquí la hora, o bien la fecha, como tú necesites crear la fecha hora, o simplemente hora. Aprecia muy bien, es impar con n secuencia que yo creé aquí, está detectando los valores impares, es decir, la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, la onceava, la treceava y la quinceava en caso de que se necesite una celda, todas las de columnas impar. Voy a salirme de acá, voy a dar una coma y posteriormente presiono enter e imprimo n mañana. Fíjate, le doy un enter y ya tengo, como por arte de magia, todos los tiempos de manera repetida en cada una de las columnas que van a representar el tiempo o la hora. Luego el resto es cuestión de formato. ¿Listo? Voy a regresar aquí y voy a establecer ahora la parte de la tarde, que es igualitica a la n de la mañana. Es decir, voy a establecer una secuencia que se llame, en este caso, o un nombre que se llame n secuencia de la tarde. Le voy a poner así un nombre bien clarito para definir el cálculo que va a representar los tiempos o las horas de la tarde, y voy a crear exactamente lo mismo mediante el uso de la función secuencia. Voy a llamarla a la función secuencia y le digo, por favor, yo quiero que arranques directamente, o quiero que me generes tantas filas de arranque como valores de hora de la tarde yo tenga aquí en esta celda llamada A4. Eso va a actuar de manera constante. Es decir, los cambios se pueden calcular de manera dinámica. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a colocar en las columnas, pues obviamente una sola columna, y en el inicio voy a comenzar a las 2 de la tarde. ¿Cómo comienzo yo a las 2 de la tarde? Pues con la función ns hora, que confecciona una hora. Le voy a decir a qué hora voy a comenzar. A las 2 de la tarde, que serían las 14 horas, 0 minutos, 0 segundos, cierro, fíjate, y el incremento siempre va a ser el retorno de este cálculo, de esta formulita pequeñita, que es 1 dividido en 24. Yo lo hubiese podido crear directamente acá dentro de la función LED, pero no lo creo, obviamente, porque necesito que el usuario lo establezca directamente desde la entrada de la hoja de cálculo y no desde la entrada de la fórmula. Vengo y cierro, le doy una coma al enter, creo la n secuencia o imprimo la n secuencia de la tarde. Vamos a imprimirla aquí, mira, la n secuencia de la tarde. Active la mayúscula en vez de darle un tab o un tabular. Vengo y cierro, evalúo con enter y ya tengo los tiempos de la tarde. Vengo y formateo y coloco, por ejemplo, este tiempo y fíjate que me dice 2, 3, 4, 5 y 6. Horas de la tarde, 5 horas, obviamente tengo 1, 2, 3, 4 y 5, arrancando desde las 2 de la tarde, 5 horas, ¿listo? Ahora bien, ¿cómo lo coloco yo debajito? Pues obviamente creando un nombre que se llame ntarde. Necesito hacer la réplica, al igual que lo hicimos con n de la mañana, pues necesito crear un nombre en la tarde para crear ese tiempo, y el nombre que va a ir, o el cálculo que va a ir asociado a este nombre que se llama ntarde, pues sencillamente es lo mismo que yo tengo aquí en el n mañana, que no lo voy a volver a repetir. Simplemente vengo y lo copio y lo pego por acá y simplemente es aplicándole lógica. Utilizamos
a la función secuencia de la parte de arriba, esta función secuencia que está detectando los pares o los impares, y en vez de colocarle la n secuencia de la mañana, le pongo la n secuencia de la tarde. Y obviamente para la parte falsa, que son los pares, pues le coloco un vacío. Si yo vengo y luego imprimo aquí n tarde, fíjate que si yo la cierro y evalúo con enter, ya tengo los tiempos de la tarde. Tú te estarás preguntando, ¿cómo hago yo ahora para colocar la n mañana, luego la n tarde y encima la cabecera? Mira, hay una función dentro de Excel que se llama apilar en vertical. ¿Qué hace apilar en vertical? Como su nombre lo dice, apila con una barriguita, pero de manera vertical, como si fuese una línea. Arriba pone algo, luego pone algo abajo, luego pone algo abajo. Fíjate que me estoy moviendo de manera vertical. El mouse se mueve de manera vertical arriba, luego viene aquí en el medio, luego viene aquí abajo. Puedo colocar otra cosita abajo, 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 abajo y estoy moviéndome de manera vertical. Apilar en horizontal, coloca una partecita en la izquierda, luego una en el medio, luego otra en el medio, luego otra en el medio y luego una en la parte final. Fíjate que el mouse lo moví de manera horizontal. Así es como yo entiendo o como yo logro comprender cuál es el significado de apilar en H, apilar en B, fórmulas o funciones que trabajan en horizontal o en vertical para ir dándole contexto mientras cojo el vuelo para el uso de esa determinada función. Sin embargo, pues obviamente esa es mi técnica, tú puedes emplear la que tú quieras. Y aquí voy a pasar en matriz número 1, pues obviamente la cabecera, y luego le digo en matriz número 2, por favor tómeme el nombre de mañana y luego tómeme el nombre de la tarde. Vengo y cierro la función apilar en B, cierro la función LED, doy un enter y fíjate que me está creando una tabla en toda regla. Entonces voy a establecer un formato condicional en estas reglas, en estas celdas, perdón. Voy a presionar Alt O R O N para sacar el cuadro de diálogo nueva regla de formato, que es lo mismo que tener aquí, mira, nueva regla, solo que yo lo saco directamente con la combinación de teclas, que es mucho más rápido. Alt O R O N. Y luego vengo y aplico un formato a todas estas celdas y le digo, mira, arranquemos por favor en esta. Voy a establecer con F4 tres veces la celda como relativa y mediante el símbolo de diferente le digo, dime cuáles de esas celdas se encuentran diferentes de un vacío, es decir, se encuentran llenas, para que tú le apliques un formato de color relleno, de color relleno oscuro con una fuente en negrita de color blanco. Le voy a dar un clic en aceptar y fíjate, ya es muy sencillo poder establecer el formato. ¿Qué sucede si yo coloco 8 días? Pues fíjate, va a tomar en este caso pues una columna o un juego de 2 columnas adicionales. Fíjate, si yo coloco aquí un 8, pues obviamente va a crear ese formato. Si yo coloco por ejemplo un 6, pues la va a crear de 6. Como es una semana, la voy a crear hasta 7 y fluye correctamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues a seleccionar estos datos, Control Shift hacia abajo, Control Shift a la derecha. De hecho me voy a tomar toda la hojita, fíjate, y lo voy a hacer así, mira. Como yo sé que una cadena de texto, después de imprimir el formato, después de copiarlo como valores y tenerlo ahí mediante el uso de esa fórmula que se puede convertir en un lambda en el momento que sea, simplemente esto va a ser un vacío para que tú escribas algo. Yo puedo formatear todas las celdas directamente como tiempos sin preocuparme de lo que vaya a colocar en el asunto. Ya te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo y coloco control 1, elijo aquí una hora y vengo y le digo, por favor, colóqueme este formato de tiempo, 1:30, o en este caso 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos y posteriormente AM, PM, es decir, antes del meridiano, pasados del meridiano, para detectar el estado si es mañana o tarde. Le doy un clic en aceptar y fíjate que tengo 7, luego tengo 8, luego tengo 9, 10, 11 y 12. Y luego tengo 2, 3, 4 y 5 y luego un 6. Es decir, tengo en toda regla 1, 2, 3, 4 y 5 horas en la tarde y tengo 2, 4, 6 horas en la mañana. Lo mismo para las columnas. Entonces, ¿a qué me refería yo? ¿Qué sucede, por ejemplo, si en las horas de la tarde yo le digo, mira, yo no quiero ir hasta las 6 pm, quiero ir hasta las 7 pm, entonces le pongo 6 horas y voy hasta las 7 pm. Fíjate cómo se apila en la parte inferior. Ahora, mira, yo no quiero ir hasta las 12 del día, quiero ir hasta la 1 de la tarde, voy a poner 7 horas y fíjate que ahora vamos de 7 a 1 pm y luego de 2 pm a 7 pm. Se están colocando prácticamente todos los tiempos. Lo hago así porque en la mañana se pueden colocar menos horas,
fórmulas, por ejemplo, imagina 4, vamos de 7 a 10 de la mañana y en la tarde, por ejemplo, 4 también. Entonces vamos de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 5 en caso de que necesites cambiarlo según lo que tú me preguntas. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Pues simplemente, mira, copia esta fórmula, establece el formato condicional siempre en una hoja. De hecho, puedes utilizar esta hoja, le sacas una copia, mira, le vamos a sacar una copia y le vamos a colocar hoja número 2. ¿Listo? Hoja número 2. Y en la hoja número 2, es decir, la hoja número 1, la vamos a tener como un máster. Le voy a colocar acá el color y en la hoja número 2, o la que yo vaya creando, que le puedo cambiar el color o como tú quieras, es la que se va a convertir en el formato estático que te va a permitir llenar cada uno de los renglones. Entonces vienes acá, seleccionas esto, mira, control C, para que te salga la selección, el bordecito de la selección, y luego vienes aquí a pegar y le dices aquí pegar como valores. Yo tengo este comando directamente aquí en mi Access o en mi Quick Access Toolbar, que sería pegar como valores, que sería el acceso rápido, porque como hago muchos tutoriales para el canal de YouTube Excel hecho fácil, pues obviamente necesito andar copiando y pegando valores a través de las fórmulas o a través de las funciones, que creo valores aleatorios para ir probando las diferentes fórmulas que voy haciendo para el canal. Pero que sepas que puedes buscarlo aquí directamente en pegar como valores. Fíjate, le voy a dar un control Z, aquí ya no tengo sino los tiempos de manera estática, le voy a dar un control Z y fíjate que es exactamente lo mismo. Vengo y copio esto aquí y lo pego como valores porque lo tengo en la barra de acceso rápido, y por más de que yo cambie aquí el retorno, fíjate que ya no va a cambiar, quedó de manera estática. Pero ¿qué pasa? Pues que ya tienes la columna directamente bien formadita para ir colocando, por ejemplo, los asuntos que tú necesites. Por ejemplo, asunto, en este caso, reunión con alguna persona. Entonces vamos a poner así, mira, reunión, reunión X. Aquí vamos a poner, por ejemplo, cita médica o lo que tú quieras colocar, qué sé yo, cita médica, fíjate, cita médica, y le voy a dar un enter. ¿Qué necesitas? Pues simplemente ir ampliando aquí esto, pero ya tienes la parte de la estructura bien formada según los horarios que tú quieras establecer. Con fórmulas dentro de Excel todo se puede hacer. Obviamente esto lo puedes crear dentro de un lambda para que no andes copiando aquí con control C y control V. Simplemente llamas a la función lambda y estableces esto que tú tienes acá, pero tú lo querías con la función LED y aquí lo tienes con el uso de la función LED. Bien, querido colega, bien querido amigo, bien querida amiga, a ti persona que me preguntaste, muchas gracias por hacer esta consulta dentro del canal. La verdad que me place mucho poder colaborar y poder contribuir para que sigamos creciendo en cuanto al conocimiento, no solo como analista de datos, sino como generador, por ejemplo, de algún tipo de formato que necesitemos. Esto simplemente ya es un formato que puede imprimirse y que nos permita abordar ese tipo de ejemplos también, que con fórmulas se les puede dar una solución. Entonces también es importante poderlo hacer, poderlo desarrollar, y que sepas que también se puede implementar dentro de la hoja de cálculo de Excel. Queridos amigos, un abrazo grande. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Como digo siempre, recuerda que lo viste por el canal Excel hecho fácil y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, parceros y parceritas. Recuerda, parcero o parcerita o parcera son querido amigo, querida amiga, pana, una persona allegada, un compadre, una persona de muy buena estima. Se le dice aquí en Colombia parcero o parcera. No es en tono de burla, como me lo dijeron en un video anterior. Una persona, creo que de Chile. No hay que, pues obviamente, tener contexto. Vivo en Colombia y parcero o parcera se utiliza para decir amistad, colega, bien o buena persona allegada, un partner, un socio, y eso es lo que somos. Muchas gracias, equipo, por colaborar en el canal, y a todas las personas que contribuyen económicamente, también con su like, con su comentario y viendo primero los videos del canal. Muchísimas gracias por preferir mirar siempre los videos de Excel hecho fácil primero. Un abrazo grande desde la distancia. Hasta pronto. Chao.